Saludos México. Somos Anonymous. Hoy les compartimos esta información. Los mexicanos sabemos que el PRI deseaba volver al poder para rematar y concretar la venta de Pemex. Sabíamos que tarde o temprano ese dulce objeto de la tentación sucumbiría al arbitrio de la ambición desmedida del partido en el poder. Al inquilino de Los Pinos se le olvida que Petróleos Mexicanos no es del gobierno, ni de su propiedad para disponer su presente o futuro. Se le olvida que Pemex es del pueblo, de los mexicanos. El saqueo de la paraestatal se ha incrementado desde la llegada de Peña Nieto a la silla del Ávila. Y el mejor pretexto para justificar su venta a la iniciativa privada es el déficit endémico que padece. Cualquier persona puede entender que el fin de la corrupción de sindicato y funcionarios sería el principio de un Pemex altamente productivo y exitoso. Modificar la Constitución, con el fin de que empresas privadas nacionales y extranjeras inviertan en la cadena productiva del petróleo es, en los hechos, privatizarlo. De acuerdo con las declaraciones de connotados paristas, la propuesta que enviará Peña Nieto al Congreso de la Unión mantendrá los hidrocarburos en manos de la nación y no privatizará Pemex, pero permitirá que los privados compitan con Pemex en la exploración, explotación, transporte y transformación de petróleo. Así que aun cuando el petróleo y el gas natural contenidos en el subsuelo del territorio nacional declarativamente le pertenezcan a la nación, el permitir que la ganancia derivada de la cadena productiva de este bien público sea apropiada por privados es de facto privatizar el recurso. Los argumentos para la modificación constitucional, con objeto de privatizar el petróleo no son nuevos. México produce cada vez menos petróleo, Pemex no tiene dinero, Pemex requiere de nuevas tecnologías para explotar nuevos yacimientos, que no tiene. Veamos cada uno de ellos. En cuanto al primer argumento, la pregunta más obvia es, ¿necesita México producir más petróleo? La respuesta es no. Veamos por qué. A. El petróleo es un recurso no renovable. Por ese solo hecho, la explotación de este recurso debería hacerse de forma racional y limitada. B. El petróleo es una fuente de energía fósil, que produce gases de efecto invernadero, causantes del cambio climático global. Por este motivo, a escala internacional el debate central es cómo disminuir el consumo de estos combustibles, y no cómo aumentarlo. C. México no requiere más petróleo para su consumo nacional. Actualmente México produce cerca de 2.5 millones de barriles diarios de petróleo, 900.000 barriles menos que en 2004, el año de mayor producción histórica de petróleo en México. Pero hoy por hoy, México necesita, para cubrir la demanda nacional de petrolíferos, producidos nacionalmente e importados, entre 1.9 y 2.0 millones de barriles diarios de crudo, considerando incluso pérdidas. Es decir, producimos 2.5 millones de barriles diarios, y necesitamos 2 millones, para el consumo nacional. Hacia el futuro, si contenemos el crecimiento de la demanda de petrolíferos a través de una verdadera estrategia de eficiencia energética y uso de otras fuentes de energía, como lo propone la propia Estrategia Nacional de Cambio Climático, la producción de petróleo podría inclusive disminuir a pesar de que México exporta menos crudo recibe más dinero. En 2004 se exportaron casi 1.9 millones de barriles diarios, frente a 1.1 de 2013. En particular, la exportación de crudo a Estados Unidos pasó de 1.5 millones de barriles diarios a 950.000 barriles diarios. Sin embargo, a pesar de esta disminución, por concepto de exportación de crudo México recibió 21.258 millones de dólares en 2004 y 46.788 millones de dólares en 2012, más del doble y récord en su historia, debido al incremento internacional del precio del barril de petróleo. Entonces, ¿para qué necesitamos producir más? La respuesta resulta obvia frente a estos datos. No es una necesidad nacional, es una necesidad de Estados Unidos. El segundo argumento es que Pemex no tiene recursos. Veamos los datos. Además de los 46.000 millones por exportaciones, Pemex recibió por ventas internas de petrolíferos cerca de 60.000 millones de dólares. Si descontamos 30.000 millones de dólares que eroga por importaciones, el ingreso neto en 2012 es de cerca de 80.000 millones de dólares. Por supuesto, parte de este recurso se va a los gastos de operación y mantenimiento y alrededor de 52% en impuestos y derechos. Sin embargo, para 2013 Pemex recibió un presupuesto de cerca de 39.000 millones de dólares, de los cuales alrededor de 70% tiene programado para inversión, como 30.000 millones de dólares. En comparación, y de acuerdo con la información en Internet de la petrolera Shell, esta tiene programados, para este mismo año cerca de 49.000 millones de dólares de inversión en todo el mundo. Considerando las necesidades nacionales, el monto de Pemex es sumamente considerable. Por supuesto podría ser más, si las grandes empresas privadas nacionales pagaran impuestos, y podría usarse más eficientemente si disminuyera la corrupción.
En realidad, el dinero de las empresas petroleras multinacionales proviene de una sola fuente, y es la misma de Pemex, las ventas de crudo y de petrolíferos. Se ha dejado hundir literalmente a la industria petrolera y se le ha saqueado por parte de los gobiernos priistas y panistas. Hoy creemos que es una necesidad la defensa estratégica de estos recursos naturales. Es necesario cambiar definitivamente toda la estructura del Estado, cambiar precisamente las leyes que permiten el saqueo. En otros países se está dando todo lo contrario. En lugar de privatizar, se está renacionalizando la riqueza petrolera para en sí que la riqueza petrolera sirva como palanca para el desarrollo de esos países en beneficio de las grandes mayorías. Que hemos podido lograr dejar al margen de las privatizaciones precisamente el petróleo. Lo que no haga el pueblo o la movilización de los pueblos, de la clase trabajadora, de los campesinos, por sus intereses concretos, no lo va a hacer, no lo van a hacer el Congreso ni lo va a hacer nadie más, ¿no? Es necesario exhortar al pueblo mexicano, a las organizaciones sociales, que estén conscientes de que esta lucha es necesaria, porque defender el petróleo, defender la energía eléctrica, implica defender la historia y el futuro de nuestros hijos. El pueblo de México tiene que responder y tenemos que responder de manera inmediata, de manera organizada y con mucha lucha, porque no debemos permitirlo bajo ninguna circunstancia. Si se llegara a dar la privatización, la riqueza petrolera no quedaría en manos mexicanas, sino quedaría en manos transnacionales, como ha sucedido en muchos otros países. Pues porque es todo lo que tenemos ya es lo que nos queda, ¿no? Y lo tenemos que defender. ¿Quién la ve con su cara tan bonita? ¿Quién la ve destrozando corazones? ¿Quién la ve cuando va partiendo plaza? Se alborota y le tiene que gritar. ¡Ken Pompo! ¡Ken Pompo! ¡Ken Pompo, chapatitos, Ken Pompo! ¡Ken Pompo! ¡Ken Pompo! Ken Pompo, esas cositas, Ken Pompo. ¿Quién la ve con su cara tan hermosa? ¿Quién la ve destrozando corazones? ¿Quién la ve cuando va partiendo plaza? Se alborota y le tiene que gritar. ¡Ken Pompo! ¡Ken Pompo! Ken Pompo vestidito, Ken Pompo. ¡Ken Pompo! ¡Ken Pompo! Ken Pompo cochecito, Ken Pompo.